Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu canal de conocimiento práctico para la buena vida. En este episodio nos adentraremos en el fascinante mundo de la Ilíada y la Odisea de Homero, explorando sus lecciones sobre la guerra, el honor y el viaje heroico. La Ilíada y la Odisea son dos de las obras más emblemáticas de la literatura occidental, atribuidas a Homero, un poeta de la antigua Grecia cuya figura y obra han perdurado a lo largo de los siglos. Ambas epopeyas, aunque narran eventos diferentes, forman el núcleo de la cultura clásica griega y han influido profundamente en la tradición literaria de Occidente. Estas obras fueron probablemente compuestas en el siglo VIII a.C. y representan el paso de la tradición oral a la escritura, ofreciendo una visión rica y compleja de la sociedad griega de la época, sus valores, sus héroes y su relación con los dioses. En términos históricos, las epopeyas de Homero reflejan una época en la que las polis griegas estaban empezando a consolidarse, pero aún mantenían tradiciones guerreras y heroicas propias de un mundo preclásico. La Ilíada, que se centra en los eventos de la guerra de Troya, describe un mundo en el que la guerra y el honor personal son los valores supremos, mientras que la Odisea, que narra el largo y arduo regreso de Odiseo a su hogar, pone de manifiesto la importancia de la astucia, la perseverancia y la justicia. Desde un punto de vista filosófico y literario, ambas obras reflejan el pensamiento helénico en sus primeros momentos. La Ilíada se centra en la lucha por la gloria y el honor y la tensión entre el destino, la voluntad divina y la autonomía humana. En la Odisea, el tema central se desplaza hacia el viaje de regreso, no solo en un sentido literal, sino también como una metáfora de la vida misma, con sus pruebas, dilemas morales y la búsqueda constante de la identidad y el sentido de hogar. Ambas epopeyas, aunque profundamente ancladas en la tradición mitológica y religiosa griega, también ofrecen una reflexión sobre la condición humana, los conflictos internos y el papel de los dioses en la vida de los mortales, estableciendo un puente entre lo mítico y lo filosófico que sigue siendo relevante hasta nuestros días. La Ilíada. La Ilíada de Homero es un poema épico que narra una parte de la guerra de Troya, centrada en un periodo de varias semanas durante el 10º y último año del conflicto. En este contexto, la obra presenta principalmente la ira del héroe griego Aquiles y las consecuencias de sus acciones en el desarrollo de la guerra. La historia comienza con una disputa entre Agamenón, el líder de los griegos, y Aquiles, el más grande de los guerreros griegos. Agamenón, quien ha sido el comandante de los griegos en la guerra contra Troya, se ve obligado a devolver a la cautiva Criseida, la hija de un sacerdote de Apolo, después de que su padre pida su liberación. Sin embargo, Agamenón exige como compensación a Aquiles la esclava Briseida, que le había sido otorgada a Aquiles como parte de los botines de guerra. Aquiles, profundamente ofendido por el trato recibido, decide retirarse del combate y se retira a su tienda, jurando no participar más en la lucha. En su ira, Aquiles suplica a su madre, Tetis, una diosa del mar, que interceda ante Zeus para que los griegos sufran derrotas en el campo de batalla hasta que Agamenón se vea obligado a pedirle perdón y devolverle a Briseida. Con Aquiles fuera de la batalla, los troyanos, liderados por su príncipe Héctor, aprovechan la oportunidad para ganar terreno. Los griegos sufren grandes derrotas y se ven obligados a retirarse a sus barcos, mientras los troyanos se aproximan cada vez más a la victoria. Durante estos eventos, se presentan diversas figuras importantes, como el líder griego Odiseo, el temido guerrero Áyax y el valiente patriarca Néstor. También se destacan las intervenciones divinas, con dioses como Atenea, Apolo, Hera, Afrodita y Zeus tomando partido por los diferentes bandos, guiando y protegiendo a los héroes. Mientras tanto, la tensión entre Aquiles y Agamenón sigue presente. Sin embargo, la muerte de su cercano amigo Patroclo cambia el curso de la guerra. Patroclo, al ver la situación desesperada de los griegos, decide ponerse la armadura de Aquiles y entrar en combate. Aunque combate valientemente, es finalmente abatido por Héctor, lo que provoca una gran tristeza y furia en Aquiles. Lleno de ira y dolor por la muerte de su amigo, Aquiles decide regresar al combate, desafiando a los dioses y a los hombres.
Al hacerlo, reanuda la lucha y busca vengar la muerte de Patroclo. Aquiles regresa al campo de batalla con una furia descomunal y su deseo de venganza lo lleva a enfrentarse a Héctor en un combate singular. El duelo entre Aquiles y Héctor es uno de los momentos más dramáticos de la Ilíada. Aquiles, con la ayuda de los dioses, derrota a Héctor y lo mata, despojándolo de su armadura y arrastrando su cuerpo alrededor de las murallas de Troya. Esta humillación enfurece a los troyanos y provoca el dolor de los padres de Héctor, especialmente el rey Príamo, que se ve devastado por la muerte de su hijo. En un acto de piedad, Príamo se acerca a Aquiles para pedirle el cuerpo de Héctor, ofreciéndole un cuantioso rescate en cambio. Movido por la compasión y el respeto por su propio padre, Aquiles finalmente accede y devuelve el cuerpo de Héctor a los troyanos para que puedan darle un funeral adecuado. La Ilíada no narra la caída de Troya ni la conclusión de la guerra, pero sí plantea temas fundamentales como el honor, la ira, el destino y la intervención divina en los asuntos humanos. A lo largo de la obra, los héroes griegos y troyanos luchan por sus ideales, su gloria y su patria, pero también son conscientes de que su destino está determinado en gran parte por las fuerzas divinas que los manipulan y los guían en la guerra. Aunque la obra es famosa por sus gloriosos enfrentamientos y hazañas heroicas, también refleja la fragilidad humana y la inevitabilidad de la muerte, presentando tanto la grandeza como la tragedia de la guerra. Lecciones de la Ilíada. La Ilíada no solo es una obra que relata una guerra mítica, sino que también ofrece profundos aprendizajes sobre la naturaleza humana, la vida y las relaciones. A través de los eventos que se desarrollan en el poema, podemos extraer diversas conclusiones que son aplicables a nuestras propias vidas. La ira y sus consecuencias. El principal motor de los eventos en la Ilíada es la ira de Aquiles, que desencadena una serie de tragedias y pérdidas, no solo para él mismo, sino para los suyos y para los griegos en general. La obra enseña que la ira descontrolada puede tener efectos devastadores, tanto a nivel personal como colectivo. La capacidad de gestionar nuestras emociones y conflictos de manera constructiva es esencial para evitar consecuencias irreparables. El honor y la reputación. A lo largo del poema, los personajes, especialmente los héroes, luchan no solo por la victoria, sino también por el honor y la preservación de su reputación. En la cultura de la Ilíada, el honor era un valor fundamental. Sin embargo, la historia también muestra los límites de esta búsqueda y cómo puede llevar a decisiones precipitadas, como la retirada de Aquiles del campo de batalla por una ofensa personal. La lección aquí es que, aunque el respeto propio es valioso, no debe cegarnos ante el bienestar común ni guiarnos hacia decisiones impulsivas. La importancia de la amistad y la lealtad. La relación entre Aquiles y Patroclo es central en la Ilíada, y su trágica muerte refleja la importancia de la lealtad, el sacrificio y la solidaridad en las relaciones humanas. Cuando Patroclo muere, Aquiles se ve profundamente afectado, lo que lo motiva a regresar a la guerra. Esto nos enseña que, en la vida, las relaciones auténticas y el apoyo mutuo son fundamentales para superar los momentos difíciles, aunque también puede implicar sacrificios. La inevitabilidad del destino y la mortalidad. A lo largo de la obra, los personajes están constantemente conscientes de su destino, algo que no pueden evitar ni controlar completamente. Los dioses intervienen en las vidas de los hombres, y aunque algunos héroes buscan cambiar su destino, la muerte y la caída son inevitables. Este concepto invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y la importancia de vivir de manera auténtica y plena, sabiendo que el tiempo es limitado y que lo único que podemos controlar son nuestras acciones y decisiones. La guerra y sus consecuencias. La Ilíada también nos muestra la crueldad y el sufrimiento inherentes a la guerra. Las batallas no solo destruyen a los guerreros, sino que arrasan con familias y comunidades enteras. A través de la muerte de figuras heroicas como Héctor, la obra revela las paradojas de la guerra. Los héroes luchan por la gloria, pero lo que obtienen al final es sufrimiento, pérdidas y dolor. En este sentido, la Ilíada nos invita a cuestionar la verdadera naturaleza de la guerra y la búsqueda de la gloria a través del conflicto.
El papel de los dioses en la vida humana. Los dioses juegan un papel crucial en la Ilíada, influyendo en los eventos y en el destino de los héroes. A veces ayudan, otras veces interfieren o castigan. Esta presencia divina subraya la incertidumbre de la vida y el hecho de que hay fuerzas fuera de nuestro control que pueden alterar el curso de los acontecimientos. En la vida real, esto nos recuerda la necesidad de aceptar la incertidumbre y adaptarnos a lo que no podemos cambiar, mientras luchamos por lo que sí está en nuestras manos. La redención a través de la empatía. El gesto de Aquiles al devolver el cuerpo de Héctor a su padre Príamo es un acto de redención y humanidad. Después de una serie de acontecimientos que lo han llevado a la furia y al rencor, Aquiles demuestra compasión hacia el dolor de otro padre. Este acto nos enseña la importancia de la empatía y la capacidad de poner fin a los conflictos a través de la comprensión y el respeto mutuo. En resumen, la Ilíada ofrece enseñanzas sobre la importancia del autocontrol, la gestión de nuestras emociones, el valor de las relaciones personales y la reflexión sobre la vida y la muerte. Nos recuerda que el honor y la gloria pueden ser efímeros y que, en última instancia, la compasión y la sabiduría pueden trascender el conflicto. La obra nos invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con los demás, cómo enfrentamos nuestros desafíos y cómo podemos encontrar equilibrio y humanidad incluso en los momentos más difíciles. La Odisea. La Odisea de Homero es un poema épico que narra el largo y arduo viaje de regreso de Odiseo, o Ulises, a su hogar en Ítaca, tras la caída de Troya. Este viaje, que debería haber durado solo unos pocos días, se extiende por 10 años debido a una serie de peripecias y desafíos que enfrenta el héroe, con la intervención de dioses y criaturas míticas. La obra comienza con Odiseo aún prisionero de la ninfa Calipso, en la isla de Ogygia. Aunque Calipso desea casarse con él y le ofrece la inmortalidad, Odiseo ansía regresar a Ítaca, donde lo esperan su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Los dioses, en su mayoría favorables a Odiseo, deciden intervenir en su favor. Finalmente, Hermes, el mensajero de los dioses, le ordena a Calipso que deje libre a Odiseo. Después de ayudarlo a construir una balsa, Odiseo parte en busca de su hogar. En su viaje, Odiseo se enfrenta a una serie de adversidades. Primero, llega a la isla de los cíclopes, donde él y sus hombres se encuentran con Polifemo, el monstruoso cíclope hijo de Poseidón. Polifemo captura a Odiseo y a sus hombres, pero Odiseo logra engañarlo y escapar al clavarle un palo en el ojo, logrando que el monstruo se ciegue. Antes de partir, Odiseo revela su verdadero nombre a Polifemo, lo que provoca la ira de Poseidón, quien se convierte en un enemigo implacable de Odiseo. Tras este incidente, Odiseo se dirige a la isla de Eolo, el dios de los vientos, quien le otorga un saco con todos los vientos contrarios que podrían desviarlo de su camino hacia Ítaca. Sin embargo, cuando Odiseo está cerca de su hogar, sus hombres, en su codicia, abren el saco, liberando los vientos y alejándolos nuevamente del camino. Tras esto, llegan a la isla de los Lestrigones, gigantes caníbales, donde los pocos sobrevivientes se escapan, pero la mayoría de la tripulación es devorada. Odiseo y sus hombres llegan luego a la isla de Circe, la hechicera, quien convierte a algunos de sus hombres en cerdos. Con la ayuda de Hermes, quien le da una hierba mágica para protegerlo de la magia de Circe, Odiseo logra obligar a la hechicera a devolver a sus hombres a su forma humana. Luego, Circe les indica que deben ir al inframundo para consultar al espíritu del adivino Tiresias, quien les dará consejos sobre cómo regresar a Ítaca. En el inframundo, Odiseo se encuentra con los espíritus de varios héroes y seres queridos, incluyendo a su madre, Anticlea, y a Aquiles. Tiresias le advierte que debe evitar dañar el ganado del sol, Helios, en su camino de regreso. Tras este encuentro, Odiseo y sus hombres navegan de vuelta y se encuentran con las sirenas, criaturas con voces hipnóticas que atraen a los marineros hacia su muerte. Odiseo, advertido por Circe, se tapa los oídos con cera, mientras que él mismo escucha el canto de las sirenas, atado al mástil de su barco para evitar sucumbir al deseo de lanzarse al mar.
El siguiente desafío es el paso entre Escila, un monstruo de 6 cabezas, y Caribdis, un remolino mortal. Con la ayuda de los dioses, Odiseo logra evitar la muerte, aunque pierde a varios de sus hombres. Después de estas pruebas, llegan a la isla del Sol, donde sus hombres, olvidando las advertencias de Tiresias, matan y comen el ganado de Helios. Como castigo, Zeus envía una tormenta que destruye su nave y mata a todos los hombres de Odiseo, dejándolo varado en una isla deshabitada. Finalmente, Odiseo llega a la isla de los Feacios, donde, tras contarle su historia, los reyes feacios lo ayudan a regresar a Ítaca en un barco. Al llegar a su hogar, Odiseo se disfraza de mendigo para planear su venganza contra los pretendientes que han invadido su palacio, creyendo que él ha muerto. Con la ayuda de su hijo Telémaco, algunos sirvientes leales y la diosa Atenea, Odiseo mata a todos los pretendientes, restableciendo el orden en su hogar. La Odisea es una obra sobre el regreso, la perseverancia y el destino. Además de las aventuras y los desafíos que enfrenta Odiseo, la obra se enfoca en los temas de la astucia, la lealtad y la justicia. A lo largo del poema, el héroe utiliza su inteligencia para superar obstáculos, mientras que sus hombres, en su mayoría, caen víctimas de su falta de autocontrol. Al final, Odiseo regresa a su hogar, pero solo después de una larga travesía que pone a prueba su carácter, sus habilidades y su resistencia frente a las adversidades. Lecciones de la Odisea. La Odisea de Homero, al igual que la Ilíada, no solo es una narrativa de aventuras épicas, sino que también ofrece profundas lecciones para la vida humana. A lo largo del largo y difícil viaje de regreso de Odiseo a Ítaca, se presentan temas universales que invitan a la reflexión y el aprendizaje. Aquí algunas de las conclusiones y enseñanzas que podemos extraer de esta obra. La perseverancia y la paciencia ante las adversidades. El viaje de Odiseo es un ejemplo sobresaliente de perseverancia. A pesar de enfrentarse a innumerables obstáculos, como monstruos, hechiceras, tormentas y dioses hostiles, nunca abandona su objetivo de regresar a casa. La Odisea nos enseña que los desafíos son inevitables en la vida, pero la clave del éxito radica en la capacidad de seguir adelante con determinación, adaptarse a las circunstancias y mantener la paciencia, incluso cuando el camino parece interminable. La importancia de la astucia y la inteligencia sobre la fuerza bruta. A diferencia de otros héroes, que confían principalmente en su fuerza física, Odiseo se destaca por su astucia y su capacidad para resolver problemas mediante la inteligencia. Desde el engaño del cíclope Polifemo hasta su habilidad para escapar de las sirenas, Odiseo demuestra que el pensamiento estratégico y la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones son esenciales para superar los obstáculos de la vida. Esta lección nos recuerda que, a menudo, es más valioso pensar antes de actuar y usar nuestra mente para resolver los problemas. El valor de la familia y el hogar. El principal motivador de Odiseo a lo largo de su viaje es el deseo de regresar con su esposa Penélope y su hijo Telémaco en Ítaca. A pesar de las tentaciones y las distracciones del mundo, como la ninfa Calipso y las encantadoras Circe, Odiseo siempre mantiene en su corazón el objetivo de reunirse con su familia. La obra subraya la importancia de la familia como ancla emocional en tiempos de dificultad y nos recuerda que el hogar es un refugio invaluable frente a las adversidades de la vida. La lealtad y la fidelidad. Penélope, la esposa de Odiseo, también demuestra una gran lealtad y paciencia mientras espera el regreso de su marido durante los 20 años de su ausencia. Su fidelidad frente a los pretendientes que invaden su hogar refleja el valor de la lealtad en las relaciones. La Odisea nos enseña que, a pesar de las pruebas del tiempo y las tentaciones, la lealtad a los seres queridos y a nuestros principios es un valor fundamental que debe preservarse. El destino y el libre albedrío. A lo largo de la obra, los dioses juegan un papel activo en la vida de Odiseo, interviniendo en su destino, a veces ayudándolo y otras veces obstaculizándolo. Sin embargo, a pesar de la influencia de las fuerzas divinas, Odiseo sigue ejerciendo su libre albedrío, tomando decisiones que lo llevan a su destino. La obra refleja la tensión entre el destino y la libertad individual,
sugiriendo que, aunque las circunstancias externas pueden ser difíciles de controlar, nuestra respuesta a ellas está en nuestras manos. La importancia de la hospitalidad y la bondad. Un tema recurrente en la Odisea es el concepto de la hospitalidad, especialmente el xenia, el deber de ser hospitalario con los viajeros y extraños. A lo largo de la obra, Odiseo se enfrenta a situaciones en las que la hospitalidad es clave, ya sea en la casa de los feacios o en el refugio de los dioses. La obra nos recuerda que la bondad hacia los demás, especialmente hacia los que están en necesidad, es una virtud esencial que nos conecta con los demás y nos ayuda a formar relaciones de confianza y respeto. La capacidad de adaptarse a los cambios y la resiliencia. A lo largo de su largo viaje, Odiseo debe adaptarse constantemente a nuevas situaciones y a cambios inesperados. La Odisea ilustra cómo la resiliencia y la flexibilidad son cruciales para afrontar las dificultades. Al igual que Odiseo se enfrenta a diferentes peligros y amenazas, nosotros también debemos ser capaces de ajustarnos a las circunstancias cambiantes de la vida, aprendiendo a ver cada desafío como una oportunidad para crecer. La búsqueda de la identidad y el autoconocimiento. Durante su largo periplo, Odiseo se enfrenta a sí mismo en diferentes momentos, desde el encuentro con su propio espíritu en el inframundo hasta los desafíos que le enseñan más sobre su carácter y valores. El regreso a Ítaca no es solo un retorno físico, sino también un viaje de autodescubrimiento. La Odisea nos enseña que la vida es una constante búsqueda de nuestra identidad y que solo enfrentándonos a nuestras propias limitaciones y desafíos podemos realmente conocernos. La venganza y la justicia. Al final de su viaje, Odiseo regresa a su hogar y se enfrenta a los pretendientes de su esposa, quienes han maltratado su hogar. Su venganza, aunque brutal, es presentada como una restauración del orden y la justicia. Sin embargo, la obra también sugiere que la venganza puede tener un costo y plantea preguntas sobre lo que significa la justicia verdadera, invitando a reflexionar sobre el equilibrio entre la justicia y la misericordia. La Odisea es una obra que ofrece numerosas lecciones sobre la vida humana. Nos enseña la importancia de la perseverancia, la inteligencia y la adaptabilidad en la búsqueda de nuestros objetivos. Subraya el valor de la familia, la lealtad y la bondad hacia los demás. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el destino, la justicia y el autoconocimiento, y nos recuerda que, aunque la vida puede estar llena de desafíos, siempre hay caminos hacia la redención y el regreso a lo que es verdaderamente importante. Epopeyas de gran influencia. Tanto la Ilíada como la Odisea ofrecen valiosas lecciones sobre la condición humana, los desafíos de la vida y las relaciones entre los individuos y los dioses. Aunque ambas obras tratan temas diferentes, como la guerra en la Ilíada y el viaje de regreso en la Odisea, comparten una profunda reflexión sobre el honor, la lealtad, el destino y la naturaleza del ser humano. En conjunto, estas epopeyas muestran cómo la ira, la astucia, la perseverancia y la empatía son fuerzas que moldean el destino de los personajes, pero también nos enseñan sobre la fragilidad humana y la importancia de la humildad y la compasión. Mientras la Ilíada nos muestra las consecuencias de la guerra, la Odisea enfatiza la necesidad de adaptarse a los cambios y superar los obstáculos con resiliencia. Ambas obras destacan el valor de la familia y el hogar, y como estos son elementos que dan sentido y propósito a las luchas de los héroes. A través de estos relatos, podemos reflexionar sobre cómo nuestras decisiones, emociones y relaciones impactan el curso de nuestras vidas y cómo, aunque el destino puede ser incierto, siempre existe la posibilidad de aprender y crecer a través de las pruebas que enfrentamos. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.